presentación. Laura McDuffie nos va a dar nuestra primera presentación. Laura actualmente trabaja como una científica de datos y bióloga de la vida silvestre en el centro de Alaska, en Anchorage. Sus actividades principales incluyen apoyar a científicos con la publicación de datos, eh, y también con conteos de aves marinas y toma de muestras. Tiene su maestría de la Universidad de Alaska Anchorage, que terminó en 2021 y se enfocó en la Tringa flavipes y la susceptibilidad de esta especie. Hoy va a explicar los resultados de su investigación y nos va a describir los beneficios y desventajas de usar tags GPS de satélite para el rastreo de estas aves. Laura, adelante. Ok, déjenme compartir mi pantalla. La voy a poner en modo presentación. ¿Cómo se ve? ¿Bien? Excelente. Ok, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de hablar con todos ustedes. Estoy actualmente en Anchorage, Alaska, donde tenemos algo de sol, no está muy frío y está lloviendo mucho. Voy a hablar de los transmisores GPS de satélite y hablarles de mi investigación de maestría que terminé en 2021. Brevemente, creo que todos estamos al tanto que hay diferentes tecnologías para rastreo. Las bandas son una de las opciones, pueden ser de plástico o metal, tienen un número de identificación, un color, para poder capturar cualquier información sobre un ave que vuelve a un lugar. Por supuesto, eso significa que tenemos que hacer una recaptura. Las bandas duran algunos años. También tenemos el PIT, que por sus siglas en inglés son los dispositivos integrados pasivos, que significa que son microchips que pueden ser leídos a una proximidad mínima, es decir, cuando están muy cerca, es decir, que el ave tiene que estar cerca del receptor para que podamos recuperar los datos que registra y dura algunos años. También tenemos radiotags y estas tienen que ser detectadas por un receptor. El ave tiene que estar cerca del receptor. Un ejemplo muy popular es el Motus, porque en los últimos 5 años se ha vuelto muy popular. También están los geolocalizadores. Estos determinan la ubicación con los niveles de luz ambiental. Es un dispositivo que sí usamos en la Tringa flavipes y sí tenemos que recapturar el ave para poder capturar esos datos y puede durar varios meses hasta un año, y la última tecnología de la que voy a hablar son los satélites, es decir, el transmisor del tag manda la señal a un satélite y el satélite retransmite estos datos a un receptor. Estos datos pueden ser recolectados a través de un software especial, entonces no tenemos que recapturar al ave para poder recuperar esos datos. El tiempo de vida de estos dispositivos puede ser de algunos meses a un año o un poco más de un año. La comunicación satelital, específicamente Argos, quiero mencionar que yo no soy una experta en este tema, entonces toda la información que tengo en estas diapositivas que siguen es del manual de usuario de Argos. Si alguien está interesado o interesada en ese manual, puedo compartir el link por el chat porque ese manual tiene muchísima información que puede ser muy útil. Argos es un sistema de datos que detecta la ubicación a través de una señal satélite global. Se usa a través de tag o dispositivos. Recibe mensajes de satélites GPS que están en órbita y automáticamente transmite esos mensajes a un satélite Argo.
Argos. Estos dispositivos tienen dos antenas, entonces uno es la GPS y la otra es Argos. Actualmente hay 9 satélites en órbita. El más reciente es Kinéis. Y la meta es que haya una constelación de 25 nanosatélites y actualmente creo que solamente los primeros 5 han sido lanzados. Estos satélites están en la órbita polar a una altitud de 850 kilómetros. Y por esa altitud se tarda más o menos 100 minutos para que tengan una revolución completa alrededor de la Tierra. El siguiente paso es transmitir los mensajes a una estación receptora, es decir, los mensajes se guardan en el dispositivo y se retransmiten cada vez que un satélite pasa sobre una de las 3 estaciones de receptoras. Hay una en Noruega, una en Alaska y una en Virginia. También hay más estaciones que no son las principales, lo cual aumenta nuestro rango de detección. Y dada la altitud de las órbitas en las que se encuentran los satélites, alcanzan a abarcar una vista de 5.000 kilómetros. Las estaciones terrestres transfieren los mensajes automáticamente a los centros de procesamiento Argos. Estos centros calculan la posición de las plataformas Argos y procesan los datos. Entonces, tenemos 2 centros principales que tienen operaciones redundantes. Uno es en Washington, D.C., en Estados Unidos, y el otro está en Toulouse, en Francia. Eh, las computadoras calculan las ubicaciones en estos centros de proceso. Revisan los mensajes y su calidad, el nivel de recepción, el lag temporal en cuanto a la coordinación con el tiempo central, descifra toda esa información para que el usuario final pueda tener acceso a ella. El paso final es que automáticamente esos resultados lleguen al usuario final. Y para poder obtener esta información, es necesario ir a una ubicación específica. Para el proyecto de Tringa Flavipes usamos Argos Web, así se llama, y ahí es donde podemos dirigirnos para descargar esas ubicaciones, esas locaciones. Sí tiene un costo, necesitan tener una cuenta para poder ver esos datos. Y bueno, de lo que voy a hablar principalmente hoy es el Lowtech Pinpoint GPS Argos, que son estos dispositivos que usamos para estudiar la Tringa flavipes. Podemos ver las 2 antenas, podemos también ver que, bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay una banda transparente que muestra cómo se lo ponemos a la vez, el arnés que usamos. Pros y contras de este tag en particular es que los datos no pueden ser obtenidos sin recapturar. Perdón, sí pueden ser obtenidos sin recaptura, lo cual es muy bueno porque la Tringa flavipes es muy inteligente y son difíciles de recapturar. También podemos crear unas tablas de colección de datos. Podemos usar un software, un sistema de software, seleccionar si queremos recolectar la ubicación o detectar la ubicación, no sé, cada hora, a lo mejor un día sí, un día no, o a lo mejor cada mes. Entonces esto es personalizable.
Los datos están disponibles casi en tiempo real. Eh, las locaciones se actualizan o que digan son más o menos con 10 metros de rango del punto donde está. Esto no siempre es el caso. Sí tuvimos una Tringa flavipes que perdió su dispositivo y pudimos usar la geolocalización para encontrar el dispositivo en un humedal. Entonces eso fue muy útil y estaba más o menos en un radio, la transmisión de 10 metros de donde estaba el dispositivo. También hay otras maneras de poner estos dispositivos en las aves. En la foto tenemos un arnés y Lotec tiene diferentes opciones de material o de forma para el dispositivo para poner en las aves, entonces eso también es personalizable. Contras son caros, son más o menos $1,500 y también diría que el peso es una restricción para ciertas especies, pesa 4 gramos, entonces no nos sirve para especies demasiado pequeñas, tienen una batería interna, como mencioné. Y eso significa que tenemos que cargar el dispositivo antes de poder ponerlo en el ave. No hay carga solar disponible. Tampoco funcionan muy bien si tenemos bosques densos. Necesitamos tener cielos claros y si el dispositivo falla o deja de transmitir, es muy difícil saber por qué está sucediendo eso. Ok, eso fue nada más un panorama general y ahora voy a hablar un poco sobre los resultados del estudio de mi maestría. Este es un video donde podemos ver la Tringa flavipes con un dispositivo puesto. Ok, la Tringa flavipes es de la familia Scolopacidae, que también incluye otras aves y son migrantes neotropicales. Se reproducen en el bioma forestal de Alaska y Canadá y en su periodo de no reproducción están en el Caribe y América Central y América del Sur. Y como vemos en el video, estas aves las podemos ver en los árboles, en la copa de los árboles, que no es el lugar típico donde pensaríamos encontrar un ave playera, además en un área forestal como aquí en el norte, entonces es muy divertido verlos ahí. Y como todas las aves playeras que se reproducen en América del Norte, las tringas flavipes están experimentando un declive en su población y eso es lo que nos llamó la atención para poder estudiar a estas aves. El declive ha sido muy grande, ha sido entre 63 y 70% desde los 70 y eso es con base en el estudio de aves playeras de Norteamérica. Se estima que hace algunas décadas la población era alrededor de 1.1 millón de individuos y actualmente la población ha disminuido a 400,000 individuos. ¿Y por qué tenemos este declive de población tan pronunciado? Hay diferentes razones, incluyendo la pérdida de hábitat, la expansión de la agricultura e intensificación, lo que incluye el uso de agroquímicos como los fungicidas y los pesticidas, el cambio climático, eh, el deshielo y cosecha irregulada, lo cual resulta en evaporación. Y voy a hablar más adelante también un poco más de la cosecha no regulada.
porque esta es una de las especies más afectadas tanto en So Norteamérica for the como en study, Sudamérica. we took Para el estudio, 110 individual birds. le So pusimos un in this map, dispositivo a the 110 number next individuos. to En each este mapa, location is the el number of número al birds lado that de cada una de received las a ubicaciones es el GPS número de tag. aves So al we que les had pusimos un 6 dispositivo different GPS. populations, is Entonces, what I'm calling them. fue 6 poblaciones And diferentes, que es así all como the les llamo, breeding populations, y the todas birds bred in that nuestras location, the size poblaciones varied en where those reproducción. birds looked like they were more kind of moving Bueno, más bien through en James Bay y their Mingan migration. parecía que estaban todavía en su trayecto So the de main migración, pero lo research demás estaban en objectives área de reproducción. were basically Los what are the objetivos migratory routes and era migratory prácticamente connectivity of the cuáles son species, las rutas where migratorias y are their las stopover conectividades wintering y la locations, conectividad, what are those los stopover habitat puntos associations, donde se and what sort detenían of en fish las ubicaciones de stopover. invierno, And then the las next asociaciones main de hábitat objective en is esos really puntos de to kind of descanso y cuánto identify the tiempo se probability quedaban of en this ese bird, lugar. of this Y el segundo population's objetivo es para exposure identificar to la this. probabilidad de exposición de estas All right, so I'm especies, going to jump de esta into some of the especie a la results. cosecha. So in Estos terms son of algunos migratory resultados routes en and términos connectivity, de so rutas y in here conectividad on migratoria. the left, El número de la it izquierda shows the average muestra migratory routes per population. So I las used the rutas promedio ArcMap por point and población. line density tool to try Eh, to find that average track. Tratamos There de were some traslapar los gaps mapas para in encontrar un the promedio, GPS aunque data collected sí from teníamos these algunas tags. brechas So we used en random los walk datos models to try to recolectados estimate con those los locations and those dispositivos y gaps. usamos un modelo para hacer So estimaciones y cubrir A esas is brechas. showing autumn A migration and B nos is showing muestra spring migration. la migración del The otoño sample size is y obviously el mapa limited B because la de sometimes they primavera. stop working in Algunos the spring. dispositivos dejaron de funcionar y por In eso hay una terms of variación en la migratory cantidad de connectivity, rutas que that's what pudimos the rastrear. MC En represents cuanto in a this la figure. conectividad, eso es lo que That's the representa degree of el link between MC, different parts es of el the grado bird's de variación migration. entre So if it diferentes were a partes. zero, birds Si from fuera different cero, breeding sites significa que occurred las in aves different non-breeding or wintering sites. And if de it were el one, that would mean that mismo all birds from the same lugar breeding site donde go to the pasan el same wintering invierno, site. But what we regresan al found mismo is that it's lugar 0.3, which means that there a is reproducirse. mixing of the different Pero breeding tenemos un populations 0.3, lo que within the same significa wintering site, but que there are also tenemos not all birds from the same population aves with de those same diferentes size wintering poblaciones site. de área de reproducción And en un solo this is lugar just an animation of de those track área donde lines. pasan el invierno. It's kind of En la fun to see conectividad podemos lots of ver el migration movimiento, going on. vemos que hay mucha migración que está sucediendo aquí. And you can see some of the birds went offline and Podemos some ver que stayed algunas aves frequent. ya no están en línea And you see porque moving north. después del invierno tenemos menos puntos presentes en el mapa y después podemos ver cómo se All mueven right. otra vez hacia el So norte. in terms of stopover Y bueno, non-breeding sites, en you can cuanto a you puntos probably de saw that in descanso, the animation actually, but eso a lo mejor lo birds tended alcanzaron a to ver en stop la in the animación, crepuscular region, which is pero bueno, A here podemos in ver autumn, and then que during en the el winter otoño se period, detenían en los puntos que the identificamos vast en A. majority went down to Y durante el invierno, la Argentina, mayoría and then in the se fueron a spring, Argentina y en many stopped primavera along the muchos se Gulf detuvieron Coast, en la costa del um, Golfo, Central America, all the way up to y desde Louisiana. Centroamérica hasta Luisiana. In terms of habitat association, En so cuanto A a is just a asociaciones de hábitat, crepuscular region in autumn, and so se western yellows enfocaron are obviously pretty en frequent occupants of en that las region, praderas and en are el most otoño frequently associated with y wetland habitats, so lakes, estaba asociado más ponds, rivers, frecuentemente con streams, humedales, es decir, and también obviously all these lagos, potable ponds that ríos are y todos throughout estos that region. estanques que podemos encontrar Other en interesting esta thing we área. found is that Algo 100% of interesante que all the también track encontramos es birds que from 100% de Anchorage todas las and aves que Canary and rastreamos desde Yellowknife, they Anchorage all went through the prairie y popple region. Canary y Yellowknife se And detuvieron en so the figure este on lugar, en the las right praderas. shows the duration of Y stay for various también city pudimos ver birds. cuántos días se So the quedaron larger ahí circles o cuánto represent tiempo se longer quedaron ahí. stays, Entre smaller más grande el ones, círculo shorter significa que se stays. quedaron más tiempo y entre más pequeño el So círculo se then I'm quedaron going to menos tiempo. discuss the birds' Eh, exposure.
Y bueno, ahora voy a hablar de la exposición, porque eso fue un punto clave en mis estudios, en la maestría, en la investigación, y estas poblaciones están desproporcionalmente atraídas a la cosecha o recolección. El número es entre 4.800 hasta 103.000 que se recolectan en el área del Caribe, la costa de Guyana y en las costas de Brasil. Esos son los puntos de captura donde me enfoqué. Y respecto a la exposición en esas regiones, lo que nos dice este número es que las poblaciones que se originaron en Canadá estaban más expuestas. Sin embargo, las aves de Anchorage significa que esos individuos también pasaron por esas zonas de cosecha. En cuanto a la probabilidad de exposición en cualquier zona, esta gráfica nos muestra que individuos seleccionados aleatoriamente de cualquier población eh, si estaban dentro de la zona de cosecha o no. Encontramos que la población de Mingan tenía la más alta incidencia desde mediados de agosto hasta octubre. La población de Mingan y James Bay, y Anchorage y Kanuri tenían el menor número de incidencia, que podemos ver en la línea casi de hasta abajo. Entonces, sí hay una diferencia temporal en el punto pico de ocurrencias, y es importante detectar que son diferentes poblaciones y diferentes zonas de cosecha. Entonces, eso significa que fluctúa. Aves que entran a esta zona no son tan susceptibles como aves que llegan en otro momento del año. Entonces, el tiempo sí es un factor importante a considerar. La pregunta principal que surge de toda esta investigación es: ¿cuáles son las amenazas? ¿Qué les está sucediendo a estas aves? Y realmente sí, hay muchas preguntas de investigación a partir de la recolección de estos datos de movimiento. Ponemos los dispositivos en las aves, sí nos dieron pistas sobre la ecología de la migración. Y cuando pusimos estos dispositivos, encontrados muchos nidos, también nos ayudó mucho para la ecología de reproducción. Hay un estudiante en la Universidad de Trent que está estudiando la ecología de reproducción. También algo interesante es si estas poblaciones son genéticamente únicas o si son similares. Hay una publicación dirigida por Katie Christie que surgió a partir de toda la información que recolectamos en esta investigación. Y Shelby en la Universidad de Idaho está estudiando la exposición a pesticidas en la región de las praderas, porque antes ni siquiera sabíamos que pasaban por este lugar. Estos dispositivos nos dieron muchísima información que también nos lleva a conocer más sobre la ecología y la migración de la tringa flavipes. También hay un estudiante de la Universidad de Fairbanks que se va a enfocar en la conservación de hábitat de las praderas.
Y migration ecology, master's student from también Monterrey. hay And not un only estudiante de migration maestría ecology, que but se va a also enfocar no habitat nada más en la density. ecología de la migración, So there's sino really a lot of additional específicamente studies usando and los datos de Evers Canadá. that Hay have muchos branched off estudios of this que basic surgieron initial a partir de research on esta migration investigación ecology. inicial And there's en la now an ecología de international migración y working group ahora that's dedicated to tenemos un Spur Western grupo Norway. de So it's trabajo really exciting to internacional see. específico para la tringa Okay, so flavipes, entonces in eso es muy conclusion, our emocionante de ver satellite tags are suceder. answer. It all Entonces los depends. dispositivos They satelitales son la locate close to the respuesta large to y medium yo bottom digo species. depende. Pueden ser Species buena that are difficult opción to para las recapture especies de cuerpos or medianos a have low grandes, breeding si sites las or especies son fidelity. difíciles de recapturar o They might be good tienen for species that baja travel to the fidelidad a los sitios de subarctic or reproducción. Arctic, where it También receives para much of the especies warming que like the viajan a través del lotus Ártico, or where daylight subártico, fluctuates. And they're probably good o en lugares if you donde want a la large luz del sample día size, you'll fluctúa y probably need to see pretty deep pockets. si quieren un So número just grande here throw out my de funding datos, entonces sources for the Western probablemente Yellow Lakes necesiten mucho dinero. project. Estos son There are a mis bunch of financiamientos collaborators that para made this el possible. proyecto. También hubo muchos And then colaboradores I que hicieron mentioned esto posible y a couple different mencioné research studies, so those are listed here. algunos estudios And yeah, que I know I pueden went over encontrar listados a little aquí. bit, but Y bueno, perdón, creo anytime que with me pasé de questions, I'd tiempo be un happy poquito, to pero answer. si tienen alguna pregunta y tenemos tiempo, estaré muy feliz de Awesome. responderla. Thank you so much, Laura. That was super interesting Muchas and such a gracias, Laura. useful study. Fue súper And you're interesante, un actually estudio perfect on muy timing. útil We don't y have de time hecho for vas muy bien questions de just for you tiempo. right now, No tenemos but tiempo de there will preguntas be específicas a para long ti, session at the end where pero we'll sí we'll have tenemos un questions espacio de about the preguntas al whole final de la presentation. siguiente presentación Yeah, para so donde thank you so podrán hacer much. preguntas a las dos Thank you. presentadoras. Muchas And now I'll hand gracias. it over to Amy. Y Amy, Yes, te thanks, Laura. That dejamos el was micrófono. really wonderful, Gracias, very Laura. interesting. Fue muy interesante tu Yeah, I presentación. really liked hearing about your research. Y me gustó mucho And I escuchar sobre definitely tu learned something investigación y today about how definitivamente satellite tags work aprendí in más sobre communication. cómo funcionan los dispositivos satelitales So en términos next de up, comunicación. it's my pleasure to Ahora introduce Autumn Harrison, who's going to estoy be our muy second feliz speaker today. de presentarles a Autumn Autumn Lynn is research Harrison. ecologist at the Migratory Bird Center Ella at es Smithsonian ecologista National Zoo and en Conservation el Ecology Smithsonian Institute. National Zoo y She el studies the Instituto de ecology and Biología. conservation of ocean and coastal Estudia migratory species with an la emphasis on animal ecología y movement. biología de Conducts especies research using a marinas range of tracking technologies and leads y multiple ecological usa research diferentes programs, dispositivos de including the Migratory rastreo Bird y Activity Project and the trabaja en Shorebird diferentes Science and proyectos Conservation Collective, which is what she'll be como el speaking to us about colectivo today. So thanks so much, de Autumn, for being ciencias here. y Really looking migración. forward to Entonces, your muchas talk. gracias, Autumn And Lynn, por estar over aquí. to you. Estamos muy emocionados de escuchar tu presentación. Te dejo el micrófono. I think you might be on mute there. Creo que tienes el micrófono silenciado. Everyone. Hola a I todos. lost my presentation from Perdí mi the presentación. Permítanme un segundo. Ok, ya la tengo. Okay. You see Ok. full screen? ¿Sí pueden ver mi pantalla bien? Yes. Perfecto. It's really nice to hear Y Laura's presentation primero que before nada, this one because creo Laura que is escuchar la presentación de collaborating Laura on antes both of de the projects esta that you mentioned es in the algo muy bueno porque introduction, the Laura Migratory también Connectivity colabora en los Project proyectos donde yo that colaboro. contributed to the Western Yellow El Lake study proyecto and then later en el que contributed trabajo data contribuyó to the para el Shorebird proyecto de la Science and Tringa Conservation flavipes y Collective that también I'll be talking para about el today. colectivo de conservación de aves playeras, que es de lo que So the yo les voy a hablar Smithsonian hoy. Migratory Bird Center, where Esto I've worked for the es, past 10 years, esto tiene and base en el it grew Centro de out Aves of a Migratorias del couple Smithsonian y de interacting hecho pieces surgió of information. One, de of la course, that interacción de Laura already diferentes piezas de mentioned información, como is Laura ya the mencionó. worrying declines of shorebird Es populations algo que since nos preocupa 1970. mucho es There's el a declive topic de of la the población de waterfowl, aves which are desde los often thought of as 70. the winners, and then Eh, shorebirds and grassland birds, Tenemos the que las slowly aves declining playeras y las populations aves de in los North pastizales America. son But while poblaciones que populations have están been disminuyendo decreasing, information drásticamente. on shorebird migration Eh, has been increasing. y Much bueno, aunque las amazing poblaciones han amount of information ido being released disminuyendo, from la Shorebird información ha Science ido does. aumentando en un poco periodo, A study en done poco by Amy tiempo. Scarpignato and Em, collaborators
Un estudio de Amy Scarpignaro y colaboradores demostró que en el 2006 menos de 1% de los estudios de rastreo estaban enfocando en se estaban enfocando en aves paserinas y aves playeras porque tienen un cuerpo más pequeños. De hecho, en el chat mencionaron de que deberíamos estudiar a aves con cuerpos más grandes, pero de eso es lo que vamos a hablar ahora. Hasta ahora, 61% de las especies de aves playeras han sido rastreadas. Hemos seguido esta progresión de aves más grandes usando dispositivos satelitales y vamos pasando a las aves más y más pequeñas. Cuando empecé con el proyecto de conectividad migratoria, el dispositivo más pequeño era de 5 gramos, ahora es de 2 gramos y estamos viendo que se puede hacer un dispositivo de 1 gramo. Entonces, sí estamos obteniendo una gran cantidad de conocimiento muy rápidamente, pero ¿cómo podemos asegurar que estos datos sean realmente accesibles para la conservación? Sabemos que tenemos muchas limitantes para compartir, al momento de compartir datos para la conservación, porque son problemas como la accesibilidad de datos, son datos abiertos, están disponibles y cómo los analizamos. Si existe la experiencia para poder analizar estos datos porque son datos muy complicados y con bastante movimiento. También puede haber limitantes de implementación donde los practicantes tienen diferentes prioridades con las que tienen que competir, tienen tiempo limitado y puede que no siempre se enfoquen en aves playeras o simplemente en aves en general. A lo mejor no tienen el tiempo de tomar ventaja de estos datasets tan grandes. Y en proyectos de conservación y estudios científicos siempre hay una necesidad de integración que puede llegar a ser muy difícil en proyectos de conservación que están esparcidos en muchas geografías y en muchas organizaciones. Y bueno, habiendo dirigido proyectos de rastreo en aves playeras desde que me uní a Smithsonian, he trabajado con más de 100 colaboradores con mi proyecto de conectividad y con mi historia de trabajo con animales más grandes, con rastreo de animales más grandes, lo he comparado a rastrear un depredador marino y he pensado cómo traducir esto a las aves. Sí, hemos usado los datos antes de que sean publicados porque tenemos muchos estudios de nuestros estudiantes que dependen de la publicación, pero eso no significa que no podamos usar estos datos para ayudar a los proyectos de conservación antes de que estos datos sean publicados porque pueden tardar hasta 5 o 10 años para publicarse. Y bueno, esto de el colectivo de conservación de ciencia de aves playeras tiene el objetivo de ser más que un repositorio. Queremos tener personal dedicado para brindar apoyo analítico, para apoyar a los practicantes de la conservación y tener personal que ayude a entender las necesidades. Y llegamos a esta idea, había estado hablando con una fundación y me pidieron un pitch y me preguntaron si quería compartir este pitch con Rick Lento, que es una pieza muy importante del colectivo. Y él se unió al grupo de consejo. Tenemos un grupo de organizaciones de conservación, académicos. Tenemos también a Ali y Candace, que son nuestro personal a cargo del colectivo. Ali es una ecóloga y Candace es especialista en la conservación. Candace es la que trabaja directamente con los practicantes de conservación y se encarga de hacer las conexiones entre los datos y sus proyectos. Y Ali es la que
se dedica a limpiar los datos de diferentes fuentes y usa esos datos para que tomemos acción en campo. Tenemos 4 proyectos: conservación de tierra, manejo de suelo y especies, alcance y políticas para proyectos de conservación. Estas contribuciones de datos son muchísimas y han sido bastante generosas. Esta es una lista de autores de un artículo que está publicado sobre la ecología de la conservación y va a estar disponible próximamente. También uno de los requisitos era solicitar los datos. Lo que hicimos fue redactar un acuerdo. Tuvimos un webinar para describir la idea a la comunidad de investigación. Les pedimos retroalimentación sobre el acuerdo y eso también nos ayudó a tener un marco de trabajo comunitario para poder maximizar las contribuciones de datos. El acuerdo es bastante flexible. Algunos dueños de los datos deciden hacerla pública para cualquier proyecto de conservación sin solicitar ninguna notificación. Otros contribuidores de datos a lo mejor deciden que les pidamos permiso antes de usar los datos para la conservación. Entonces tenemos diferentes modelos de contacto con los contribuidores, pero de cualquier manera siempre los mantenemos al tanto antes de usar los datos para cualquier proyecto, ya sea para notificarles o para pedirles permiso del uso de sus datos. Eso toma una parte considerable de tiempo, pero nos damos cuenta que eso realmente nos ayuda a crear una comunidad, a disminuir cualquier cuestión de malentendidos. Nos ayuda a valorar o a que los contribuidores de datos se sientan valorados, y también toma mucho trabajo administrativo, pero normalmente nos dan retroalimentación o nos responden bastante rápido. Respecto a los acuerdos, hemos recibido datos que incluyen 7.1 millones de locaciones. Estas han sido contribuidas por 75 organizaciones. Son de 36 especies e incluyen más de 3,000 transmisiones. Y de estas contribuciones de datos para Argos y GPS, significa que son datos de alta calidad y podemos ver estos puntos más brillantes en el interior. Sí enfatizamos la contribución de datos de la parte media del continente para la conservación de aves playeras, pero la verdad es que hemos recibido datos de casi todos los lugares. Estos son los lugares donde las aves han sido rastreadas, y también 18% de los datos que han sido contribuidos a través del colectivo son de acceso abierto. También hay otros repositorios, pero tal vez esos datos no sean completamente públicos. Estamos tratando de buscar la mejor forma de que estos datos se conecten con la conservación en campo. Desde noviembre del 2021 hemos apoyado 26 proyectos de conservación. Hemos enviado 199 notificaciones a 30 contribuidores, 100% fueron preaprobadas, es decir, nos dieron permiso de usar los datos sin notificarles, pero sí les notificamos. 99 requirieron permiso y 98% de esas solicitudes fueron aprobadas. Las que no fueron aprobadas fue normalmente porque había un requisito, una petición de un mapa que iban a usar para una publicación, entonces no fue posible, pero en general todos han sido bastante generosos con sus datos. Ha sido datos de 20 especies
que han sido consideradas en proyectos de conservación. Y aquí vamos a tomar una pequeña pausa. Nuestra meta principal con el colectivo es acortar los caminos entre datos y conservación. Y pensando así, sigo muchas conversaciones sobre visualización de datos, traducir conocimiento a acción, y estas conversaciones suceden mucho en el área de salud, en el área de salud pública y también en otras situaciones de servicios públicos. Entonces, me encontré esa discusión donde alguien preguntó cuál es lo más estúpido que has visto en la ciencia de datos. Esto es de Twitter. Y dice la respuesta: alguien que creó un dashboard muy elaborado que tomó meses crear, con muchísimos campos, lógica muy loca, y después el director le pidió al científico de datos que pudo haber hecho eso él mismo. Eso es lo que fue el director dijo. Y creó este dashboard. Y esta persona estaba diciendo que lo más estúpido es que el director solo quería screenshots que pudiera enviar por mail semanalmente, y estaban muy impresionados que alguien se tomara el tiempo de hacer algo tan complicado. Y creo que como ecologista y como nosotros que trabajamos en la migración, publicamos nuestros datos, nuestra ciencia, y ponemos nuestros datos y decimos que ya están abiertos para su uso, pero esa retroalimentación me dice que tenemos los mismos problemas. La mayoría de los ejecutivos no tienen tiempo de analizar los datos, no tienen tiempo de ver todos los datos y solo quieren una respuesta rápida, superficial. Y alguien más dice: tu dashboard es útil y alguien puede usarme, o solamente se ve muy bien. Y bueno, científicos de datos que realmente entienden la parte de los actores principales es algo muy raro. Y hay que recordar que el dashboard está hecho para poder tomar decisiones y no para crear algo muy complicado. Esa es la visión que tenemos en el colectivo, de encontrar maneras de acortar este camino. A lo mejor no vamos a terminar teniendo una publicación importante, pero nuestros datos van a ser usados. En nuestro sitio web hay las peticiones para el uso de datos. A veces nos escriben un correo, a veces usan nuestro sitio web, y eso nos ayuda a tener control sobre la manera en que se hacen las peticiones. Normalmente, después de recibir el formato, programamos una sesión de más o menos 1 hora donde escuchamos sus preguntas de conservación, hacemos una lluvia de ideas y pensamos en cómo es la mejor manera de responder sus preguntas o de apoyar su proyecto de conservación. Hemos tenido muchas horas escuchando a nuestros colegas y sabemos que a veces ni siquiera tienen el tiempo o la capacitación para usar los datos que tenemos en el colectivo, aunque los datos sean abiertos. Entonces les preguntamos sobre acciones de conservación, el enfoque taxonómico. A lo mejor el financiador fue el que los empujó a elegir a las aves playeras. Les preguntamos sobre la jurisdicción geográfica y cualquier brecha de conocimiento. Les preguntamos si han intentado aproximarse a eBird o a otros sitios web anteriormente. Después de esas sesiones donde los
escuchamos, empezamos con el apoyo de traducir ciencia para informarlos sobre compra de hábitat, avistamientos, programas incentivos de hábitat, educación y alcance. Y tenemos algunos ejemplos de estos proyectos. Para cada proyecto creamos un reporte final. A la izquierda pueden ver la primera página de uno de nuestros reportes. Tenemos lo que hemos hecho, las mejores prácticas. Tuvimos un proyecto de conservación de suelo donde explicaba cómo el perímetro alrededor de lugares de conservación también era importante para la conservación de aves y esto nos ayudaba para poder solicitar la expansión del área protegida. También nos contactó Fall Flights de las agencias del Servicio Forestal, y de Vida Silvestre. Querían saber si había conexiones entre aves playeras y el manejo del agua y a mí me gusta pensar esto como una campaña en favor de las aves playeras, donde hablábamos de acciones que se podían llevar a cabo para apoyar a las aves playeras. El primer paso es crear conciencia sobre el traslape de las diferentes comunidades de ave. Y creamos este eslogan de patos por aves playeras. También hablamos con Galveston Foundation en Texas, que habían comprado los derechos para aplicar agua al paisaje para crear un hábitat y querían saber cuándo era el mejor momento para poner agua, cuánto tiempo se tenía que quedar ahí, cuáles son los picos de migración de las aves en este lugar. Y para este proyecto, Ali hizo un gran trabajo de poner movimientos de migración que teníamos por rastreo y creó un ciclo anual de temporadas de migración de aves playeras que ayudaría a decidir el mejor momento para distribuir el agua. También hemos tenido un proyecto que tiene diferentes etapas alrededor del año y para ellos produjimos diferentes productos para poder hacer un análisis de riesgos. También recibimos una solicitud de Grace Harbor, Washington, para mostrar datos de rastreo en tiempo real para que vieran las aves que se detenían en su refugio para que pudieran tener una mejor idea de la conectividad. Esto llegó a 870 estudiantes en 14 escuelas y específicamente quiero mostrar cómo los datos de Tringa flavipe se han usado en la conservación. 68 individuos han informado 10 proyectos que se han llevado a cabo en 8 organizaciones y nada más para darles un ejemplo de los proyectos, va desde informar conteos en la cuenca del Amazonas, un proyecto de conservación en Texas y Minnesota y en el Parque Nacional de Pastizales en Canadá. Y estos proyectos, a lo mejor los más pequeños, nunca hubieran podido tener acceso a esta información si no hubieran venido a nosotros. Tenemos algunos proyectos en línea, nos pidieron revisar, bueno, más bien evaluar en las áreas prioritarias de flujo de agua en el Valle Central de California, enfocándonos en aves playeras. Es decir, los mapas están representando áreas y hábitats de manera correcta, de manera certera. A veces hay un traslape de especies y a veces no están seguros que
estas áreas estén capturando realmente las áreas más importantes para las aves playeras. Podemos ver en rosa de aves acuáticas y más en el centro de color el rojo son las aves playera. Estos mapas nos pueden ayudar para la toma de decisiones y para planes de conservación, y también nos pidieron un reporte de estatus sobre sobre especies en peligro en Canadá. Tenemos 18 especies de aves playeras en el Ártico y Subártico, y estamos hablando de poblaciones y grupos de individuos dentro de una especie. Esto es un proyecto de políticas. Y después de todos estos de que finalicen estos proyectos, le vamos a avisar a los contribuidores antes de que finalice el proyecto. Tenemos estos reportes que Candace crea, los publicamos en nuestro sitio web, y este año Candace también hizo este Wrapped del colectivo de aves playeras para poder mostrar el trabajo que hemos hecho en los últimos 3 años. Estos son algunos ejemplos para poder saber quiénes son nuestras aves estrella, y así también agradecerles a todos los que contribuyen con datos y su tiempo, y todos los que ponen los dispositivos también. Y con eso concluyo yo. Este es mi email y nuestro sitio web para que estén en contacto con nosotros y estén al pendiente de ese artículo que van a publicar, donde está detallado cómo funciona nuestro colectivo, cómo llegamos a este proyecto y cómo logramos que todo esto esté disponible para que todos y los interesados en la conservación tomen ventaja de estos datos. Muchas gracias. Gracias, Autumn. Fue una charla fantástica. Fue muy interesante ver cómo se te ocurrió crear el colectivo de aves playeras y todos estos ejemplos que nos diste sobre acciones de conservación que ha sucedido gracias a estos datos. Muchas gracias por esa gran charla, y creo que tenemos más o menos media hora para atender preguntas, no sé, comentarios, discusiones, preguntas ya sea que quieran abrir su micrófono en cualquier idioma que prefieran usar o quieran escribirlas en el chat. Julian, you have a question? Julián, creo que tú tienes una pregunta. Hey, yeah, hi, everybody. Sí, hola a I todos. arrived a little bit late, Llegué un poco but I tarde, heard about your pero initiative. It's super amazing. escuché su So we have iniciativa data y to me contribute, parece increíble. but Nosotros maybe tenemos here in datos Mexico, que not queremos flexible. contribuir. We're Aquí en also out el of data. noroeste So de the question México is, también would we necesitamos have datos. a Entonces, request for some si hiciéramos una solicitud project? Like, para un does the project have proyecto, to be analyzed for ¿el you proyecto guys, tiene que or ser analizado a través do de we as ustedes, o contributors can also nosotros como access all the contribuidores data también that we have tenemos collected acceso a to like todo el analyze for repositorio de ourselves? datos para que podamos analizarlo nosotros mismos? Esa Esa es una gran pregunta, Julián. De hecho, algo con lo que hemos trabajado en estos 3 años, nuestra prioridad inicial para financiamiento era conservación. Esa es mi prioridad también, enfocarnos en solicitudes de proyectos que tienen una asociación a la conservación. Entonces, no hemos apoyado tanto proyectos de investigación que a lo mejor no tienen un socio que se enfoque completamente en la conservación, porque eso implica normas académicas formales donde
pues solicitamos los datos para obtener una colaboración formal. También podemos hacer eso, preguntar si podemos compartir los nombres, pero eso es hablando específicamente de investigación. Entonces, podemos facilitar algunas de esas conexiones. Ali a lo mejor puede decirnos un poco más al respecto. Creo que no hemos tenido una situación donde digan, tenemos una pregunta de conservación, tenemos la capacidad de analizar los datos nosotros mismos. Creo que eso pues nos daría mucha alegría porque Ali tiene mucho trabajo y no tiene mucho tiempo. Y algo que no mencioné que me gustaría compartir es que próximamente vamos a necesitar un asistente cuantitativo porque hemos recibido más solicitudes de las que habíamos esperado. Entonces, eso es muy buena noticia para nosotros, pero algunas de las solicitudes más simples, a lo mejor un asistente nos puede ayudar con eso. No hemos tenido ese caso que te cuento. Tendríamos que hablar con los dueños de los datos y a lo mejor podríamos tener una reunión y ver cómo lo trabajamos, pero por supuesto que siempre tratamos de encontrar una solución. Sí, creo que eso es lo que queremos saber. Primero que nada, qué hay y luego, pues, contactar a todos. Es un gran trabajo. Y, no sé, para darte un ejemplo, si tenemos un área de conservación que nosotros manejamos y queremos ponernos en contacto, no sé, con asociaciones para ver qué datos hay. Pero ustedes son los que tienen ya ese repositorio hecho, entonces ya lo hicieron ustedes. Y por supuesto que los proyectos en los que estamos pensando tienen un enfoque de conservación, entonces me voy a poner en contacto con ustedes. Sí, claro, nos encantaría saber cuáles son sus necesidades de información y también nos encantaría colaborar. Sí, eso nos encanta escuchar. Perfecto. Muchas gracias. Okay, I'm gonna jump in with Ok, actually two yo tengo questions, una one of them pregunta. short Bueno, de for hecho, Autumn Lynn. dos. Una para Autumn Lynn. One, you shared some Eh, of the awesome compartiste conservation projects that, algunos algunos proyectos de conservación que han ayudado a facilitar. ¿Hay un repositorio para los proyectos específicamente en su sitio web? Los reportes finales los estamos subiendo lentamente. Tenemos archivos PDF, pero tenemos un proceso interno de revisión y también con nuestros socios a veces necesitamos quitar algunos mapas de los proyectos porque a lo mejor es un mapa de un terreno privado. Sí tenemos una lista de todos nuestros proyectos, pero si puedo compartir ese documento. Eso lo acabamos de publicar en diciembre. Es un resumen de los últimos 3 años y los proyectos en los que hemos colaborado y vamos a seguir reportando lo que tengamos. Perfecto, gracias. Y mi siguiente pregunta, sé que no es el punto principal del colectivo, pero si recolectando todos estos datos han sido capaces de identificar brechas importantes, ya sea geográficas o de especies, si eso es algo en lo que se enfocan y reportan. Creo que el primer recurso viene del proyecto de conectividad migratoria, que es un proyecto aparte del que formo parte. Hemos estado trabajando en ver la conectividad migratoria entre especies. Amy también ha trabajado en eso con Migratory Bird Explorer para identificar brechas en el rastreo, en estudios de rastreo en aves en Norteamérica. Y a veces no son visibles, a lo mejor recibimos datos que no estaba disponible para descubrirlos. Las brechas que hemos identificado son en las especies más pequeñas, porque incluso si tienen Motus tag, a lo mejor el rango no es suficiente, entonces a lo mejor tenemos algunos datos, pero no del ciclo completo. El artículo de Amy es un buen inicio para identificar esas brechas y también esperamos publicar un artículo que tendrá un resumen, perdón, un libro que tendrá información sobre lo que ha sido rastreado y lo que no. ¿Tienes idea de cuándo será publicado ese libro?
Amy, esperamos que en el 2025. No tenemos una fecha fija, pero esperamos que este año. Perfecto, gracias. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Entonces, si tienen preguntas, pueden levantar la mano, pueden abrir su micrófono y también las pueden poner en el chat. Chloe dice, excelente trabajo. ¿Este modelo también se podría aplicar para aves terrestres en un futuro? Sí nos han preguntado si estaríamos de acuerdo en hacer un modelo de pastizales, un modelo de patos, un colectivo de murciélagos, de tiburones y bueno, esa es una de las razones por la que ponemos todo eso en GitHub para que otros grupos puedan recrear lo que nosotros estamos haciendo. Estaríamos dispuestos a apoyar eso con financiamiento adicional porque nuestro modelo funciona y ha sido beneficioso tener a Ali porque tiene esta intersección entre entender la historia de aves playeras y también es muy buena en ecología cuantitativa, lo cual es excelente para la interpretación de datos. Entonces, si fuéramos a expandir, definitivamente necesitamos financiamiento para poder encontrar a alguien que se especialice en otro tipo de aves. Y con el artículo, la idea era publicar el modelo justamente para que otros grupos puedan replicarlo o usarlo. Sara, ¿tienes una pregunta? Hola a todos. Sí, tengo una pregunta de alto nivel para Laura y Autumn Lynn. Sé que el subcomité es para personas que estudian migración con diferentes tecnologías de rastreo por diferentes métodos. ¿Cuál, desde su opinión personal, cómo creen que el rastreo ha contribuido a la conservación? Sienten que los sistemas de rastreo no sirven sí para saber a dónde van, pero ¿en cuál área estamos haciendo los avances más grandes para la conservación? ¿Qué les emociona más hablando de las tecnologías de rastreo y de la conservación, hablando de aves playeras en específico? Creo que en términos del estudio de la tringa flavipes, ver cómo se ha expandido a diferentes estudios y el enfoque actualmente es en las praderas de América del Norte. Y mencioné que hay un estudiante, bueno, de hecho hay dos estudiantes que están trabajando específicamente en esa región y de hecho han interactuado con los propietarios locales, con diferentes agricultores y los han educado sobre la especie que existe, las amenazas, ese tipo de temas. Y ha sido maravilloso ver el momentum que ha surgido gracias a rastrear una sola especie. No sé si quieres agregar algo, Autumn. Es una buena pregunta, Sara. Vemos que está sucediendo a diferentes niveles y escalas. El camino de la recuperación, el grupo de trabajo de la tringa flavipes, pasa por la fisiología, por la ecología, por la migración y estamos empezando a integrar el movimiento con otras partes de la ecología de las aves. Creo que ese es uno de los avances más importantes y yo vengo de la ecología marina y el primer repositorio de datos fue de aves marinas, que sucedió a finales de los 90, principios de los 2000 y eso fue una gran inspiración para mí. Trabajé con ese equipo, han informado tratados importantes a nivel global en áreas de conservación. Las áreas protegidas marinas han surgido algunas solamente por los datos de rastreo y eso también viene con el poder, digo, a través del poder de compartir y trascender
el espacio e incluso el tiempo. Entonces creo que ya hemos demostrado que movilizar estos datos nos puede ayudar para movilizar proyectos pequeños y regionales y el verdadero poder está en la síntesis de esos datos y pensar de manera estratégica y pensando en el hemisferio entero. Es por eso que estamos haciendo esto y por supuesto también para promover proyectos de conservación y nada más publicar artículos por publicar artículos. Sí, porque creo que muchos de nosotros nos quedamos encerrados en nuestra burbuja de nuestro propio proyecto, entonces esta síntesis de la que hablas es muy interesante para poder pensar de una manera más grande y ver el panorama general. Camila, creo que tienes una pregunta. Sí, hola a todos. Tengo una pregunta para Autumn Lin. Noté que todos los proyectos de conservación están en América del Norte y mi pregunta tiene dos partes. Uno, ¿a ustedes les gustaría recibir solicitudes fuera de América del Norte? Y dos, ¿cómo funciona para un proyecto? ¿Tenemos que pagarles para que hagan el análisis o cómo es que funciona? Grandes preguntas, las dos. Nuestro financiador estaba interesado principalmente en enfocarse en Norteamérica como prueba de concepto. Es por eso que los primeros 3 años nos enfocamos en América del Norte, aunque sí trabajamos con la cuenca del Amazonas en un proyecto y también con energía eólica. Una iniciativa en Argentina, pero con nuestro personal no tenemos la capacidad. Acabamos de solicitar un fondo para poder invitar personal del Caribe y de América del Sur para poder expandir el colectivo de aves playeras y así empezar a poder apoyar proyectos de conservación en Latinoamérica. Esta es una de nuestras prioridades principales actuales para poder tener una persona que tenga habilidades cuantitativas, conocimiento de conservación, que esté en Latinoamérica, que realmente nos ayude a que este colectivo llegue a esos proyectos. Entonces, muchas gracias por esa pregunta. Esos dedos cruzados para que sí nos la den. Y bueno, como una idea aparte, una vez que publiquen ese proyecto, tenemos una lista muy grande que es internacional, entonces de ahí probablemente puedan encontrar a alguien perfecto para ese puesto. Bueno, mientras los demás piensan en sus preguntas, hay una pregunta más, de hecho es de Fabi. Dice, es fascinante lo que aprendemos de estos estudios de rastreo de una especie que requiere de esfuerzo y fondos. ¿Piensan que hay una forma para explorar cómo estos ejercicios que se enfocan en una especie que pertenece a un grupo de interés en declive puede guiar o informar sobre otras especies en la comunidad? No sé si alguna de nuestras dos presentadoras. Perdón, la estoy leyendo otra vez. Oh, that's a really good question. I don't know, even Allie, if you want to chime in. We have thought about Bueno, no this, sé, Ali, si tú quieres you know, intervenir the también, surrogate porque es una collecting buena pregunta. surrogate Hemos species, pensado species. Do en you have a estas, lot of data for en las especies de las que ya being tenemos able muchos to represent datos, other que puedan species? representar otras especies. No sé, Ali. I feel like there's multiple parts Sí, to this creo question. que hay The diferentes first partes part, en esta I will say that pregunta. very Voy rarely a decir que we muy receive a rara request for vez a single species. recibimos People want to una know, solicitud like, para una how sola can I support especie. shorebirds? La gente quiere Any of saber de them. que We cómo want puede any apoyar a las information aves on playeras, shorebirds. And cualquier ave so playera, cualquier this is información kind of sobre in aves playeras. contrast to a way that a lot of Entonces, ese es organizations un have been is on the contraste. species specific other than like Eh, survey monitoring, right? So Normalmente this has been quite interesting, just like on a personal eh, exploring data and trying to es support people. interesante, pero y bueno, como Because de manera personal we often explorando do datos, see muchas mixed veces species assemblages vemos within the collections of que data hay un that are ensamble de diferentes often, especies you en los know, datos de rastreo. a
que se asocian con áreas de gran abundancia, como por ejemplo áreas de manejo de agua. Pero muchas veces pensamos, ¿hay alguna manera en la que podamos pensar si una especie nos sirve de indicadora para otras especies? Y normalmente es una suposición, porque pensamos, ok, este es el tipo de especies que esperaríamos encontrar en un humedal. Y otras veces vemos especies que no esperaríamos. Entonces creo que hay muchas oportunidades de aprendizaje, de combinar estos datos. Como ahora mencionó, los retos que queremos superar es que estos datos sí ayuden realmente. Entonces estamos pensando en estas preguntas porque puede que se queden mucho en la teoría. No sé, eso es solo una idea. También olvidé responder la segunda parte de la pregunta de Camila, que si estos servicios son gratis, y esa es una parte muy importante. Actualmente sí tenemos financiamiento para ofrecer este servicio de manera gratuita. Eso es lo que queremos hacer idealmente, porque muchos de los colaboradores que tenemos no tendrían la capacidad de pagar por esto. Creemos que esta información debería estar disponible de manera gratuita y también nos estamos asociando con grupos que podría proporcionar financiamiento para proyectos específicos porque tienen el financiamiento y no tienen personal, como Cristian, una mención honorífica, y también con grupos que nos ayudarían a mantener el colectivo vivo, que nos ayude a buscar financiamiento, a buscar fondos. Entonces la idea es sí mantener este servicio de manera gratuita, pero sí apoyar de manera financiera si es que tienen los recursos. Sí seguimos pensando en eso para que el colectivo siga siendo sostenible. Yeah, I have a couple other questions for Tengo un par de Laura while preguntas waiting for other más folks to para submit Laura. questions. My first question is, Mi primera how pregunta expensive is a es ¿qué tan caro single satellite es tag? un solo dispositivo Yeah, satelital? when we were purchasing them, they Cuando were estábamos comprándolos, $1,500 a piece. costaban Okay. $1,500 americanos cada uno. Definitely Eso definitivamente ha cambiado. Desde el 2020 trabajo en el manejo de datos ahora, entonces ya no estoy al tanto de los costos, pero sí fue un proyecto muy caro porque pusimos 100 de estos dispositivos. Y bueno, en el chat pusieron que cuestan los más caros 3,400, 3,800. Y hay dispositivos similares que usan energía solar y no estoy segura del precio, pero esas se han vuelto bastante populares porque pesan un Are poco those like the menos que los Sunbird ones? dispositivos Argos. Okay. ¿Estás hablando de las de Sunbird? Sí, Okay. ok. Not the answer I was hoping for, but useful to Bueno, no know. es la respuesta And que then my esperaba, pero other está bien question saber. is, Y it's really mi like otra it seems like pregunta, through your research you've parece gotten que a some través de tu conservation research investigación projects and implementation projects going in the han prairie potholes, and I was surgido curious diferentes if proyectos de you're conservación extracting data en las to praderas de inform Norteamérica conservation work y in the Caribbean and maybe no in sé si parts eso of también ha America where you sucedido en work el with Caribe o en América del communities Sur, or trabajando con governments to comunidades o incentivize gobiernos hunting or to, para, to no use that sé, to make the timing better. mm, enfocarse en las temporadas migratorias o no sé. Sí, de hecho sí tenemos varios socios en el Caribe y América del Sur que se han interesado en llevar a cabo su propia investigación en sus áreas, que hemos demostrado
que son áreas importantes para la Tringa flavipes. Respecto a lo que está sucediendo actualmente, bueno, como comenté, ya no soy involucrada en esto, entonces a lo mejor no soy la mejor para responder a esto, pero definitivamente sí hay interés, se ha llevado a cabo trabajo ya. Y si tienes preguntas en específico, puedo ponerme en contacto con el grupo de trabajo internacional de la Tringa flavipes. Tienen algo publicado en el website de Road to Recovery y ellos podrían proporcionar más información específica. Perfecto, gracias. I have one question for Laura about the Yellow Lakes Tengo una study. pregunta para Laura sobre el estudio de la Tringa flavipes, porque recuerdo que mencionaste que los sitios de James Bay y Wingan eran los que estaban más al este y esos fueron rastreados sobre la migración. Y quisiera saber qué tan lejos llegaron, si alcanzaron a identificar dónde se estaban reproduciendo. Sí, de hecho sí alcanzamos a identificar. Eso creo que había 2 o 3 aves que les pusimos dispositivos en la región de James Bay y recibimos los datos de la migración de primavera y por parte del verano y parece que estaban en el área de Newfoundland. Entonces probablemente se estaban reproduciendo ahí, lo cual fue muy emocionante descubrir. The James Bay and Qué Mingan, or just the interesante. Mingan birds? Just the Y James Bay y Mingan, puede que no esté en lo correcto, pero estoy bastante segura de que era James Bay. Eso es bastante interesante. Cool, thank you. Yeah. Gracias. All right, we have another question in the chat, which Hay I'm- otra I think pregunta is en el maybe chat for the more que general creo question que for es the una group. pregunta Is there para todo el interest grupo. slash funding Hay for interés, workshops focused on the diagonal, analysis of financiamiento data para collected dar via talleres que generative se enfoquen en el tracking análisis de datos technologies, generados especially por for estas American tecnologías de rastreo, populations? especialmente para los investigadores y practicantes de América Latina? Ken, are you going to answer that question? Or do you have a different question? Yeah, funding? Ken, ¿quieres There responder esa have pregunta? been various workshops and, Sí, hemos for dado us, talleres Western Hemisphere en Forward Group diferentes meetings, talleres for the en el panel, whoever wants to grupo do del it in a hemisferio given year oeste and what the y focus realmente there and depende what the del methods are, enfoque but maybe others also de know los more about. métodos. Creo que a lo mejor hay más personas presentes aquí que tengan más información al There's also respecto. a global animated course También which provides nice training hay and un curso scholarships global for the que analysis da of tracking data. capacitación y This becas is para el hosted by Max análisis de Plum. datos de In some years rastreo. it's Es de been, Max there's Plum been an American version, y but that's a a veces nice hay way una versión to learn as well, and they take de applications. América y esa es una buena manera de aprender y si reciben Sorry, can you solicitudes. repeat what that's called? Yes, it's called Perdón, ¿puedes Animated. repetir el nombre? Sí, se llama Anamove. And I think they have a past year's Y creo que en años sessions anteriores, on a YouTube channel as perdón, well. tienen sesiones de años anteriores disponibles en YouTube que pueden ver ahí. Ken, did you have a question? Yeah, I was just ¿Y gonna Ken, tienes continue una the pregunta? northeastern Sí, lesser nada of más questioning para tiny fish, 'cause I noticed that agregar a lo de la pregunta de la the Tringa trap from flavipes. James Bay is the one kind of El upstate rastreo de north where James I Bay am, se and fue we have al at the Montezuma National norte Wildlife del Refuge, estado de Nueva York. it's Tenemos sort of regional, un but we get refugio, thousands of lesser se llama regional, pero de hecho referral, nos llegan and it looks miles like de that's Tringas an area where flavipes there cada hasn't been otoño much y study ahí yet. That's the no population parecen haber sido estudiado exposed mucho most to the Caribbean I've been, y whereas all the ahí stuff in the prairie potholes están is great, but that's expuestos not the population y en that's being las educated. This is praderas sort of an encouraging sí us están to presentes, maybe pero ahí think no about están some of siendo these cazados. smaller Entonces, sites a lo in the mejor hay que northeast or pensar some of the en los sitios más Montezuma pequeños en el refuge that are, noreste, you know, como el refugio de really important for Montezuma, Yellow Lakes, Montezuma and Refuge. it's
que es muy importantes para Tringa flavipesia. Es muy frustrante porque no pueden hacer manejo de las aves playeras y hemos estado intentando hacerlo de manera local y hemos batallado bastante. Entonces creo que ahí es un área donde hace falta trabajar. Any other questions? We have just a couple more minutes Todavía here. nos quedan un par de minutos, entonces no sé si tengan alguna Yeah, go pregunta. ahead and put the Google form one last time in the chat. Voy a just in poner la case forma de anyone Google una vez wasn't más en here el chat, or, solamente en would dado like to caso de sign que up alguien no officially haya estado or presente fill this out. cuando compartimos esto. Si quieren ser Yeah, and parte I de la just lista want de to emails, reiterate or to por say for favor, those who weren't here at the agreguen su first información. webinar, that really Y part of para the los que goal of no this estaban aquí subcommittee durante is el to primer think about and webinar, develop la meta collaborations around research or de conservation este projects webinar across the es Americas. crear And so that's really the conexiones purpose entre of proyectos this de Google conservación. spreadsheet Y to ese es el propósito del you archivo, know, de la people hoja de can add cálculo, ideas for projects they para have that agregar could be potential proyectos, projects that ideas don't de exist yet, proyectos que todavía no or existing existen, projects that are o looking for new proyectos que ya collaborators. existen y que están buscando nuevos So really we want to be sort colaboradores. of using these Realmente webinars queremos to usar learn about estos new webinars para technologies and their aprender applications and sobre think nuevas about how we tecnologías, can aplicaciones apply them de estas to new tecnologías y cómo species and podemos projects aplicarlas in regions. a especies, So we'll be regiones. sending out an email via the Entonces vamos a listserv enviar un correo about that vía spreadsheet listserv and how you can con contribute to it. esa hoja de cálculo y Um, explicando cómo pueden colaborar. Yeah, and I guess just to close Y out, thank you so much to both of our muchas speakers gracias for those a really todas awesome nuestras talks. I learned presentadoras. a lot Fueron about charlas satellite tracking fascinantes, technology aprendí and how it's mucho being sobre la used. tecnología de rastreo y cómo se So usa yeah, really appreciate those talks y and all lo of your valoramos really mucho. insightful answers to the questions. Y muchas gracias I por don't know las if anyone else respuestas has tan anything to detalladas a add todas las before we preguntas. No sé si alguien quiere close. agregar algo más antes de que cerremos por hoy. Yeah, thanks so much for the wonderful talks Sí, there, muchísimas Laura, gracias and por thanks everyone for esas coming. It's charlas, great to Orome y see such a Laura. good turnout, and also Gracias a thank you todos so por much to venir Claudia, y who's muchas guiding the gracias presentation a for us Claudia today, que which hizo la is, interpretación hoy yeah, it's really important. So thank you so much for that as well. y muchas gracias a todos.